Hoy preparamos esta tarta de miel y limón. Hola mi gente, ¿qué os parece? Una locura, que sí. La verdad es que es espectacularmente bonita y no solo eso, está tremenda. Quería demostraros con esta receta que podéis hacer cosas súper bonitas en casa, con vuestro horno, en vuestra cocina y utilizando ingredientes y utensilios muy sencillos de conseguir. Sigue mis pasos y ponle mucho cariño, esa es la clave. Ah, y no te pierdas la visita que he recibido de una amiga. Vamos al lío. Y empezamos como siempre con los ingredientes. Te los he dejado aquí en una lista con las distintas elaboraciones. Puedes parar el vídeo y copiarlos aquí, o bien también los tienes en la descripción del vídeo. Y empezamos preparando la ganache montada de miel, que requiere más tiempo de reposo. Hidratamos la gelatina y la reservamos. Calentamos la porción pequeña de nata y una vez que rompa a hervir, le añadimos la gelatina escurrida. Disolvemos bien y mientras he derretido el chocolate blanco en el microondas. También puedes hacerlo al baño María. Y le añado la nata con gelatina caliente. Muevo bien para que se integre. Y una vez que se haya integrado bien, le añado la porción grande de nata que estará fría de la nevera, la miel y ya la tenemos lista. Ahora le pasamos un poquito la Turmix por si quedara algún grumo para que se disuelva y la vertemos toda en un recipiente. Lo tapamos filmado a piel y nos lo llevamos a reposar mínimo 8 horas en la nevera, ¿ok? Yo la he tenido de un día para otro. Y por la mañana he tomado mi ganache y voy a montarla. Ponla a montar con las varillas hasta que quede aireada y cremosa, pero no te pases de montado, ¿eh? Así queda perfecto. ¿Ves que se mantiene? Listo. Ahora te enseño a preparar la base sablé con diseño de panal de abejas. Para no alargar más el vídeo, te dejo la receta aquí arriba a la derecha de cómo elaborar esta pasta sablé. Y una vez la tengas hecha, toma 2 porciones, divídela en 2 y en una añade el colorante que desees. Bueno, también puedes teñir las dos si lo quieres. Ahora, lamina las dos preparaciones a 3 milímetros entre papel de hornear. Estas guías son súper útiles, te las dejo en la descripción. Llévatelas al congelador. Es importante que estén congeladas a la hora de recortarlas. Yo tenía el congelador lleno y solamente las refrigeré, pero si las congelas te va a salir mucho mejor, ya verás. Ahora, toma un cortapastas con forma de hexágono. Te he dejado todo el material que utilizo en el vídeo en una lista con todos los enlaces, por si lo necesitas para no repetirme. Ve dejando un huequito entre una celdilla y otra porque luego la vamos a rellenar. Ahora recortamos con la misma forma los hexágonos naranja y se los pegamos y ya tenemos listo el patrón. Ahora ponle el papel encima y pásale el rodillo pero sin apretar, ¿vale? Para que no se deforme, así, muy suavito. Y he utilizado lo que me ha sobrado de las dos masas para hacer el fondo. Como el fondo no se va a ver, pues da igual que tenga colores mezclados. Incluso queda hasta chulo. Lamínalo también a 3 milímetros y utiliza un aro de metal para recortar el fondo. Ahora corta los laterales llevándote también cortando el papel, ¿ok? Ya verás por qué. A mí me ha dado para hacer dos tiras iguales. Mide siempre la altura de tu aro, ¿ok? Y ahora junto con el papel te lo llevas al molde y así no se te cae. Coloca la tira con el papel a la vista y una vez que lo tengas bien colocadito, no presiones mucho, lo justo, quita el papel y ya lo tienes listo. Y ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Los bordes, pues igualalos un poco, si puedes hacer coincidir el dibujo, mejor. Y ahora con lo que ha sobrado por arriba, lo retiramos con un cuchillo. Y ya tenemos nuestra tartaleta con patrón de abejas. Ahora toca llevársela al congelador. La masa sablé, ya lo has escuchado otras veces en mis vídeos, es súper importante hornearla totalmente congelada. Llévatela ahora al horno precalentado a 180 grados durante 10 o 15 minutos y desmóldala con cuidadito y ya la tenemos lista. Me podría haber quedado todavía más chula, si hubiera congelado la masa al cortarla. Bueno, ahora, si los bordes te quedan muy irregulares,
pásale un rallador finito y ya te van a quedar perfectos, con cuidadito, ¿eh? Y ahora vamos con el relleno de la tarta, que es una mousse de queso y limón que se hace en frío. Lo primero es poner a montar la nata con las 2 cucharadas de azúcar y dejamos que monte sin pasarnos, ¿ok? Ya la tengo lista, la reservo y ahora voy a trabajar un poco el queso crema hasta que se quede pues cremosito. Y le añado la leche condensada. Seguimos añadiendo la ralladura de limón. Y ahora viene la magia, le añadimos el zumo de limón y vais a ver cómo se espesa. Es súper curioso, esto es magia pura. Ahí va. Mira, 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 mira. Ya tenemos la mousse hecha. Ahora vamos a aligerarla un poco añadiéndole la nata que montamos al principio. Se la vamos a añadir en 3 veces y vamos envolviendo poco a poco, ¿ok? Para que no se nos baje. Así hasta que terminemos con toda la nata montada. Y una vez lista, la vertemos sobre nuestra tartaleta de masa sablé y la igualamos un poquito con una espátula. Si se os quedan muy manchados los bordes, le damos con una servilletita, ¿ok? Para que quede perfecta. Y llévatela a la nevera hasta que cuaje, unas 4 horas. Ahora te enseño a preparar unas preciosas abejas de pasta cigarrillo. Están hechos con estos moldes de silicona que los tienes en la lista de la descripción. Comenzamos la receta añadiendo el azúcar glass a las claras y removemos bien hasta que no queden grumos. Ahora añadimos la harina, o si vamos a hacer la de cacao, la harina con el cacao. Mezclamos bien y por último le vas a añadir la mantequilla fundida. Y ya tienes lista tu pasta de cigarrillo. Es que no puede ser más sencillo, ¿ok? Ahora toma el molde que vayas a utilizar. Tiene que ser un molde de estos de silicona, que lo hay de 1000 formas, ¿eh? De hojitas, de flores, de abejas como este. Y rellena bien el dibujo. Asegúrate de darle varias pasadas para que no queden burbujas de aire dentro. Y una vez que lo tengas bien relleno, alísalo con un rasca retirando el sobrante. Ahí está. Ya está perfecto. Mientras he precalentado el horno a 180 grados y la tienes que tener solo 3 minutos, ni un minuto más, ¿vale? La pasta de cigarrillo ahora tienes que desmoldarla en caliente antes de que se enfríe. ¿Por qué? Porque cuando se enfría se pone crujiente y ya se rompe. Así que mientras que está caliente tienes que desmoldarla. Por eso es muy importante que no hagas muchas a la vez. Es mejor que las hagas de una en una o de dos en dos para que no les dé tiempo a enfriarse. Y bueno, ya las tienes listas. Si ves que te quedan muy blanditas, puedes meterlas unos 10-15 segundos en el microondas encima de una servilletita, así, una vez recortadas. Mira, no os perdáis la visita que he recibido mientras hacía las abejas. ¿Es increíble o no? Esto se llama sintonía universal. Y terminamos nuestra tarta con la última elaboración, un gel de miel y limón. Comenzamos mezclando la miel con el zumo de limón al fuego, junto con el agua. Removemos bien y dejamos que se caliente. Ahora añadimos el colorante, que no es necesario, pero queda muy chulo. Dejamos que rompa a hervir y mientras ponemos a hidratar la gelatina. Una vez que rompa a hervir, retiramos del fuego, le añadimos la gelatina escurrida y la disolvemos bien. Lo vertemos en un recipiente y lo dejamos en el congelador si queréis que se cuaje rápido. Luego lo cortamos y lo pasamos al vaso de la Turmix. Le añadimos un chorrito de agua poco a poco hasta que obtengamos la textura que queramos. Y mira, ya lo tengo listo. Bueno, y ahora toca montar y decorar la tarta, que es la parte que más te gusta, ya lo sé yo. Para ello he utilizado una boquilla de 2 centímetros, una boquilla lisa. Y he hecho unos copetes con la ganache de miel. Así, hasta cubrir toda la tarta. Y encima, en los huecos, voy a ir poniendo gotitas del gel de miel y limón. Y ya, cuando vayas a degustarla, justamente en el momento de la presentación, le pones la abejita. ¿Por qué? Porque es una galleta muy muy fina y si no se humedece, ¿vale? Y se viene abajo. Y bueno, mira qué tarta nos ha quedado, ¿eh? Espero que te animes a prepararla porque es una locura de tarta y está espectacular. Y bueno, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, pues ya sabes, suscríbete a mi canal. ¡Un besito!